por nuestra primera enseñanza, mi Dios. Gracias, Señor, porque hemos aprendido lo que es el arrepentimiento, la conversión y el perdón, mi Dios. Señor, que esa palabra que fue impartida, mi Dios, por el hermano Joel, Señor, que haya quedado en nuestros corazones, mi Dios, que haya sido cincelada en nuestros corazones para que la podamos poner en práctica, mi Dios. Ahora te pido, Señor, que seas tú habilitando mi vida, mi Dios, y poniendo palabras en mi boca, Señor, para que podamos, Señor, entender lo que es el bautismo, mi Dios. Seas tú habilitándome, mi Dios, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, para que esta palabra, esta clase que vamos a recibir, mi Dios, pueda ser cincelada en nuestros corazones, mi Dios. Que tu palabra dice que es como una espada cortante de doble filo, mi Dios, que penetra lo profundo, mi Dios, y así queremos que sea, mi Dios. Que tu palabra nos penetre en los corazones, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Danos corazones entendidos, una mente, Señor, entendida para que podamos entender lo que tú quieres hablar en esta noche, mi Dios. Muchas gracias te damos, Espíritu Santo, revélanos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué aprendieron en la primera clase, hermano? ¿Aprendimos algo? ¿Ah? Lo escucho dormido, hermano. Yo que ya les dieron café ya. Todavía no se les ha quitado el sueño. ¿Aprendieron algo en la primera clase, hermano? Ajá, así es. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué significa metanoia? Cambio de mente. Amén. Gloria a Dios, hermano. Eh, eso es, hermano, lo que queremos, ¿verdad? Como equipo, como el ministerio, eso es lo que queremos que aprendamos cada día más de la palabra. Amén. Recuerde que lo primero que vimos fue la palabra, la herramienta divina. Y el lema, el rema en que la iglesia está fundada es prosperados por la palabra, hermano. Que la palabra nos dé la prosperidad. Ya tengo, hermano. Sí, el hermano Joel no se la tomó. Hermano, como ya sabe, vamos a ver lo que es la tercera clase, que es el bautismo en agua. ¿Cuántos no se han bautizado todavía? Es la mayoría, hermano. Es que los vamos a ir tarde hoy. Gloria a Dios, hermano, porque vamos a aprender, hermano, lo que es el bautismo, ¿verdad? Mire, hermano, que cuando nosotros leemos en Hechos 2, encontramos que sucede, qué es lo que sucede en aquel acontecimiento. Usted sabe que en Hechos 2, hermano, se habla de lo que fue el bautismo en Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando dice que estaban todos unánimes y dice que el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Y les dio nuevas lenguas y hubo un bautismo del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en nuevas lenguas y empezaron a hablar otros idiomas, dice la palabra. Pero cuando usted, hermano, empieza a leer todo lo que es ese capítulo 2 del libro de Hechos, hermano, dice que empieza Pedro a decir, porque había alrededor de ellos había un montón de personas, hermano, no de los discípulos, sino que había otro tipo de personas que estaban en ese lugar. Y dice, hermanos, que esta gente empieza a ver ese milagro, ¿va? La gente que estaba alrededor empieza a decir, hey, mira, y esto, y que tan borrachos, y empezaron a hablar y a decir un montón de cosas. Entonces Pedro dice que se levantó y empezó a decirlo, y les empezó a decir, esto no es más de lo que ya estaba profetizado en el libro de Joel, y les empieza a decir. Y este Pedro, hermano, empieza a explicarles un montón de cosas a esas personas, y llegan a la conclusión, hermano, que estas personas habían crucificado a Jesús. Entonces dice que cuando Pedro les empieza a explicar y explicar, y entonces dicen en unas versiones, dice que ellos tenían compungidos en el corazón. Esa palabra compungidos, hermano, es como que ellos tenían un remordimiento en su corazón por lo que había hecho y por lo que Pedro les estaba explicando, que ellos habían crucificado al Señor Jesucristo. Entonces, mire de que después estas personas, como que cuando ellos sintieron eso en su corazón, dicen que estas personas le dijeron, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Entonces dice que ahí Pedro les contesta y les dice, arrepiéntanse y bautícense. Y dice que ellos lo hicieron. Entonces, mire qué importante es, hermano, eh, lo que pasa en ese capítulo, hermano, porque
Pero les empieza a decir, arrepiéntanse y bautícense. O sea que en pocas palabras, hermano, esto tiene que ser, estábamos hablando con la hermana ahorita, esto tiene que ser, como dice, constante y sonante, hermano. Tiene que ser rápido, arrepentirse y bautizarse, ¿verdad? Ustedes ya recibieron lo que es la palabra de arrepentimiento, conversión y perdón, pero ahora viene lo que es el bautizarse, hermano, ¿verdad? Y mire de que usted tal vez dirá, de que hermano, pero ¿qué genera el bautismo? Genera muchas cosas, hermano, que hoy lo vamos a ver. Todo lo que genera el bautismo, hermano, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que el bautizar no solo es, lo sepultan y el pecado y resucitamos. No, hermano. Vamos a ver 6 cosas que nos genera lo que es el estar bautizado. Y mira, hermano, que el tema, la palabra bautismo, viene de la palabra griega que es baptizo. Está en la G 907, que significa, hermano, ser sumergido. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, es la G 907, que significa ser sumergido. Entonces, mire, hermano, esa palabra, ser sumergido, es lo que significa, va a ser sumergido completamente, hermano, ¿verdad? Pero, hermano, hay personas que solo vienen, hermano, y medio le mojan la cabecita, va al niño. Y cabe recalcar también, hermano, que imagínese, va, que uno de niño de 6, a los cuantos, yo no sé a los cuántos meses bautizan a los niños en otras iglesias. Pero imagina, hermano, que no tiene ni conciencia, ni sabe lo que está pasando en ese momento. Y lo bautizan, ¿no? Y el bautismo no tiene que ser, hermano, porque, ¿verdad? Porque, no, que mi papá, para quedar bien con mi papá. No, el bautismo tenemos que primero creer, ¿verdad? Tenemos que tener conciencia de lo que vamos a hacer, porque, como dijo uno por ahí, la cosa no es relajo. Entonces, mire, hermano, de que el bautismo no solo es ser rociado, hermano. Por eso dice sumergido, ser sumergido completamente. Y mire que a Juan le decían, Juan, en otras versiones le decían Juan el sumergidor, pero en otras versiones le decían Juan el teñidor, hermano, en otras versiones, va. Sumergidor y teñidor. Imagina, hermano, va, teñir, va. Usted sabe que hay un como un tinte, va, hermano, que le dicen el tinte gallo. Va, que usted viene y tiña algún pantalón, hermano, que ya está payulito. Pero, hermano, usted no va a venir y solo va a meter de los tobillos a las rodillas, va, hermano, porque le va a quedar uno de un color y otro de otro color. Y en aquel tiempo, hermano, hace tiempitos había unos pantalones que le llamaban como las vacas, que eran como vacas, hermano, que un lado de abajo blanco y de arriba azul, todo azul. Estaban raros los pantalones, hermano. La verdad que yo nunca me puse un pantalón de esos. ¿Cuántos se pusieron esos pantalones, hermano? Querían andar a la moda. Pero lo que le quiero decir, hermano, que imagínense que solo hablando que a Juan le decían el teñidor. Imagínense que usted, hermano, lo metan digamos que vayan a teñirlo, podemos ponerlo como ejemplo, hermano, que nosotros estemos sucios, va. Usted sabe que cuando estamos sucios, hablando espiritualmente, estamos en pecado. Pero cuando nosotros los bautizamos, hermano, y que venga y que el que lo va a bautizar, ya sea el pastor o cualquier miembro de la iglesia, solo lo bautice de los pies para la cintura, hermano. Y de la cintura para arriba, sucio, en pecado, no es la base, hermano. Por eso es que tenemos, hermano, de que estar totalmente sumergido, porque eso significa la palabra bautizo, estar plenamente sumergido. Entonces no es que solo la cabeza, hermano. No es que solo le mojan la cabecita y ya está bautizado.
No, tenemos que ser completamente sumergidos. Entonces, como le digo, no podemos nosotros venir y solo bautizarlos una parte y la otra parte. Es como que queramos, ¿verdad, hermano? Vaya, hablando del tema arrepentimiento, conversión y perdón. Es como que usted venga y diga, bueno, Señor, ya me arrepentí, ya me convertí, pero este pecadito lo quiero dejar aquí porque me gusta bastante. No, hermano, si vamos a ser convertidos, tenemos que ser convertidos completamente. Y si vamos a ser lavados, hablando conforme al tema, tenemos que ser lavados y tenemos que ser sumergidos completamente, hermano, ¿verdad? Recuerde una frase que usa nuestro apóstol es que dice que sembrando la verdad se marchita el error, ¿verdad? Usted sabe que el púlpito no es para venir y empezar a señalar personas, pero cuando se tiene que decir, hermano, se dice. Entonces, cuando usted solo lo bautizan y medio le echan agua, eso es expiación, hermano. Es como que solo lo están rociando, nada más. Pero el bautismo es ser sumergido completamente, hermano. Entonces, vamos a ver 6 cosas, hermano, que encontramos en la Biblia que nos ayudan en el bautismo. Para eso vamos a ir a Colosenses 2:11 para ver el primer punto. Mire que el bautismo es un sello que lo testifica como hijo de Dios. Mire lo que dice Colosenses 2:11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fuiste sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Entonces mire lo importante que dice, hermano, el versículo 11, ¿va? Usted sabe que en los tiempos, hermano, en los tiempos de antes, eh, usted sabe que Jesús vino a los judíos, ¿verdad? Y para uno ser judío, hermano, en aquel tiempo, para que uno reconociera que era judío, dice que se le hacía una circuncisión, que era en la parte reproductiva del varón. Allí ellos podían ver que eran judíos, ¿verdad? También en los tiempos de Hitler, ¿verdad, hermano? Cuenta la historia que dice que cuando él no estaba seguro que si era judío o no era judío, dice que le miraban el cuerpo y eso era como una señal, hermano, como un sello de que él era judío verdaderamente. Pero Pablo, hermano, les empieza a decir a estas personas, ya no es necesario que nosotros que pase eso, ya no es necesario, porque ya nosotros tenemos el sello que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice que ya el sello, esa circuncisión ya está en nuestro corazón, ya no es necesario que nosotros seamos circuncidados de esa manera, hermano, ¿verdad? Entonces imagínese, hermano, de que para reconocer que nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser bautizados. Ese es el sello que nos hace ser hijos de Dios. Entonces, usted sabe que la iglesia, hermano, como le decía, la iglesia nació judía, ¿verdad? La iglesia nació judía, pero esa circuncisión, hermano, era la que venía y decía, bueno, este sí es de la iglesia, este es parte de la iglesia, pero este no, porque no tiene la circuncisión. Entonces ya no es necesario. Imagínese que Pablo, hermano, Pablo era judío, pero Pablo aquí ya está hablando con una revelación, hermano. Ya se le fue revelado lo que es la verdadera circuncisión. Entonces ya él les explica, ya no es necesario. Ya la circuncisión es la marca espiritual que nosotros tenemos que hacer para ser llamados hijos de Dios, hermano. Mire lo que dice Colosenses 2:11. No es el que leímos, va. Entonces mire lo que dice en el 12, dice, fuiste sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó. Pero mire lo que dice Romanos 2:29, hermano.
Este no está en la enseñanza, hermano, pero aquí se lo voy a leer, no sé si. Ya lo busco ahorita, hermano. ¿Tenemos, hermano? Sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, mire, hermano, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, mire qué importante, hermano. Aquí Pablo explicando, ¿verdad? Que ya la circuncisión, hermano, no tiene que, no viene ya de la circuncisión hecha con manos de hombres, sino que hechas de parte de Dios, que es la espiritual, hermano. Es la espiritual. Entonces ya no necesitamos, pero es necesario, hermano, que seamos bautizados. ¿Para qué? Para que tengamos ese sello, esa señal que nos hace ser hijos de Dios, ¿verdad? Y cuando estamos hablando ahí, hermano, de Colosenses, ahí se está hablando de lo que es el bautismo, hermano. Creo que un capítulo más adelante habla de lo que es el bautismo, que esto pasa cuando somos bautizados, si no me equivoco. Déjeme lo busco aquí, hermano. En el 12, al ser bautizados, mire, hermano, fuiste sepultados con Cristo y resucitados con Él, porque creíste en el poder de Dios que le resucitó. Entonces, mire, hermano, prácticamente nos está diciendo el Señor que para tener ese sello, hermano, ya no la circuncisión hecha de manos de hombres, sino la circuncisión que está en el corazón, la espiritual. Pero ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo somos sellados? ¿Cuándo somos parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo somos llamados hijos de Dios? ¿Cuándo? Cuando somos bautizados, hermano. Cuando somos bautizados, nosotros somos sellados y eso pasa, hermano. Ya no es necesario de que usted venga y imagínese qué sufrimiento es, hermano. Pero ya Pablo, hermano, que era judío, oiga bien, pero ya con revelación del Espíritu Santo, él empieza a explicar esto, que ya no es necesario que haya circuncisión hechas por mano de hombre, sino que la circuncisión es la que nosotros tenemos en el corazón. Entonces, cuando nosotros los bautizamos, somos sellados con esa circuncisión espiritual, hermano. Ya no hecha por manos de hombre, sino por Dios. El segundo paso, hermano, dice que el bautismo es un paso de creyente a discípulo. Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cabe recalcar, hermano, que estábamos hablando en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando Pedro les dice, bautícense, arrepiéntanse y bautícense. Ahí, hermano, en el libro de los Hechos, dice que iban a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Aquí dice que van a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, usted dirá, y si allá dice en el nombre de Jesucristo, y aquí en Mateo dice en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿cuál de las dos es la correcta? Entonces, las dos son correctas, hermano. Las dos son correctas, ¿verdad? Ya le vamos a explicar por qué. Entonces, mire de que dice, id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mire que la primera faceta, hermano, es que usted creyó, ¿verdad? Usted ya creyó en el Señor Jesucristo, usted ya es salvo. Pero ahora viene la siguiente, que es ser discípulo. Entonces, una vez que usted ya haya creído, usted tiene que seguir avanzando, hermano. No se puede quedar ahí. Entonces usted viene ya a ser bautizado. Y cuando usted es bautizado, empieza a ser discípulo. ¿Qué es un discípulo, hermano? Cric, cric. ¿Cómo, hermana Adelia? ¿Qué es un discípulo? Le da pena, hermano. Un discípulo es el que está aprendiendo cada día, hermano. Son los que aprendemos. Deberíamos de ser discípulos siempre, siempre, siempre.
porque deberíamos de estar aprendiendo todos los días. Entonces, mire, hermano, después de que nosotros pasamos a ser creyentes, si pasamos a la siguiente fase, que es ser discípulos. Pero ¿cuándo pasa esto? Ir y hacer discípulos, pero cuando son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces después, mire, hermano, después de que usted pasa de ser creyente, se bautiza, hay un sello, hermano. Y después pasamos a ser discípulos. Ahora el bautismo en agua, usted tiene que seguir aprendiendo. Vaya, por ejemplo, estas clases, hermano, usted recibió a Jesucristo, ¿verdad? Y vino a la iglesia, empezó a venir a la iglesia y se vino y se inscribió a la doctrina de Corderito. ¿Para qué? Para aprender, hermano. Entonces usted ya está siendo discipulado, ¿verdad? Usted está siendo enseñado, estamos aprendiendo. Yo en un momento vine igual que usted, hermano, y empecé a aprender, a aprender. Cosas, hermano, de que en otro tiempo yo no sabía, pero que aquí la venimos a aprender, hermano. Y yo quedo impresionado de cómo aprendemos cada día más, hermano. Entonces, lo que le iba a explicar, hermano, es que cuando nosotros los bautizamos, pasamos de creyente y ahora somos discípulos. Y hay gente que pregunta, hermano, ¿cuál es el verdadero bautismo? ¿Los bautizamos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, o los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, mire que hay algo que cambia la palabrita, hermano. No dice en el nombre Jesús. No dice en el nombre Jesús. Dice en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Porque si fuera en el nombre Jesús, hermano, yo tengo un amigo que se llama Jorge Jesús. Entonces diríamos en el nombre de Jorge Jesús. Cualquiera que se llamara Jesús, hermano, lo podría bautizar. Se podría bautizar. Pero dice en el nombre de Jesús. Es como que venga yo y le diga, vaya, uno tiene su apodo, ¿va? Y como que le diga, no, aquel hermano, aquel hombre que anda medio peinado, que anda bigote, ¿cuál es el nombre de él? Ah, vos decís, el nombre de él es este, ¿verdad? Entonces, no es en el nombre Jesús. Hay que entender esto, hermano, no es en el nombre Jesús, porque ahí usted está confirmando que ese es el nombre. Cuando dice en el nombre Jesús, usted está confirmando que así se llama. Pero cuando dice en el nombre de Jesús, te está diciendo en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el nombre de Jesús? Porque hay que entender, hermano, que, vaya, por ejemplo, el nombre, cuando Jesús estaba en el vientre de María, decía que se iba a llamar Emanuel. Cuando ya nace, se llama Jesús. Cuando es bautizado, se llama Jesús Cristo. Jesús el ungido, ¿verdad? Cuando ya resucita es el Señor Jesucristo. Y dice Apocalipsis que cuando Él venga, dice que va a venir montado en un caballo blanco, dice que su nombre es fiel y verdadero. Entonces estos nombres solo son oficios, hermano. Solo son oficios. Es como decir, el doctor tal. Lo de doctor es un oficio. El mecánico es un oficio. Pero el verdadero nombre no lo conocemos. Entonces el verdadero nombre de Jesús no sabemos cuál es, hermano. Pero dice que nosotros tenemos que bautizar en el nombre de Jesús. De Jesús, no Jesús, de Jesús. Entonces, ¿por qué entonces están correctas las dos? Porque dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sabemos cuáles son los nombres. Incluso nosotros tampoco sabemos cuáles son nuestros verdaderos nombres. Porque hablan Apocalipsis, hermano, de que cuando nosotros estemos allá arriba, ¿cuántos van para arriba? Gloria a Dios. Cuando nosotros estemos allá arriba, dice que nos van a dar una piedrecita, hermano, y ahí va a estar el nombre de nosotros. A ver cómo voy a llamar yo, hermano. A ver cómo van a llamar a ustedes. Incluso ni nosotros sabemos cómo nos vamos a llamar, hermano. Por eso le digo que en el nombre de Jesús.
Entonces, los demás nombres, Jesús, Emmanuel, son oficios nada más, hermano. Pero ¿cuál será el verdadero nombre? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es bautizarlos en el nombre de Jesús. Entonces, es el verdadero nombre. Entonces, cuando usted dice en el nombre de Dios, se está bautizando en el nombre que es el de Dios. Usted sabe que Dios tiene por nombre Jehová Jireh, Jehová Siquenú, el gran yo soy, el alfa, el omega y todo eso, hermano. Entonces, cuando usted le pregunten, ¿en qué lo vamos a bautizar? ¿En el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ahora, cabe recalcar, hermano, que en el libro de los Hechos, Pedro decía en el nombre de Jesucristo. ¿Quién lo dijo? Pedro. En Mateo, ¿quién fue el que dijo que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién fue el que dijo esas palabras? Jesús. Entonces, si usted me dice, ¿por cuál me voy? ¿Por el nombre, por lo que dijo Pedro en el nombre de Jesucristo o por lo que dijo Jesús? ¿Por cuál se iría usted? Por lo que dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay que bautizarlo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? No es que aquel no, pero yo me voy por lo que dijo Jesús, ¿verdad? Que Pedro era un discípulo de Jesús y Jesús era el maestro. Entonces, mire que cuando los bautizamos, hermano, pasamos de creyentes a discípulos. Esto, hermano, la vida espiritual es ir escalando, ir escalando, ir escalando. Hace poco nuestro pastor nos enseñaba de cómo son las facetas de un cristiano. Primero creyente, primero oyente, después creyente, después discípulo, después fiel, después amigo, después siervo y así, hermano. Y así vamos a ir creciendo, creciendo, creciendo y avanzando. Entonces nosotros cuando los bautizamos pasamos de creyente a discípulo. Número 3, hermano, el bautismo es una llave para el reino de Dios. Juan 3:5. Yo asustado, hermano, y es temprano todavía. Juan 3:5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Pero más atrásito en Juan 3:3 dice que el que no naciere de nuevo, hermano, no verá el reino. Entonces, ¿cuántos nacieron de nuevo ya? Todos, ¿verdad, hermano? Entonces, ya nosotros podemos ver el reino, porque ya somos creyentes y hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo somos creyentes. Entonces ya podemos ver el reino. Pero mire lo que dice en el 5, hermano. Entonces, ya nacimos de nuevo, hermano, que eso creo que lo vieron, ¿verdad? En la primera clase. Ya nació de nuevo, usted ya puede ver, ¿verdad? Porque dice que el que no naciere de nuevo no verá el reino. Pero dice en Juan 5, mire, en Juan 3:5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Entonces, mire, hermano, usted nació de nuevo, ya vio el reino. Pero para entrar, hermano, para entrar, tiene que ser bautizado. Tiene que bautizarse. Entonces, mire qué importante es, hermano, el ser bautizado. Porque es que cuando somos bautizados, hermano, en agua, es como que pasamos de una dimensión a otra dimensión. Eso es el ser bautizado, hermano. Pasar de una dimensión a otra dimensión, ¿verdad? Las mujeres saben, las mujeres, ¿verdad? Las que tienen hijos, conocen que el bebé, hermano, está en su vientre y está siendo alimentado por medio de la madre, pero él está respirando ¿qué? Agua, ¿verdad? Que está metido en el agua. Entonces, pero cuando él nace, hermano, ya él pasa de una dimensión a otra dimensión.
Y dice que ya no está respirando agua, sino que pasa a respirar viento, aire. Y cuando usted va a buscar esa palabra viento, hermano, significa ruá. Y ese espíritu. Es espíritu. Entonces usted pasa, cuando usted está en el agua, cuando usted está sumergido en el agua, usted pasa a otra dimensión, pero ya es una dimensión espiritual. Entonces usted hermano, usted ya está en lo espiritual, ya se está moviendo en lo espiritual, ya pasa a otra dimensión. Mire qué importante eso, hermano. Fíjese que en la Biblia podemos ver muchas cosas, muchos ejemplos, hermano. Usted sabe que si lo ponemos a nivel espiritual, hermano, está el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Lo mismo es, hermano, lo que es ver el reino, ¿verdad? Está los que están en el reino, los que ven el reino y los que heredan el reino, hermano, ¿verdad? Eso es muy importante. Por eso el que nace de nuevo ve el reino. Si no nace de nuevo no puede ver el reino. Pero el que nace de agua y de espíritu, ese entra en el reino, hermano. Cosa muy importante. Entonces, mire de que podemos ver el ejemplo de aquel eunuco, hermano. Dice que este venía desde África hacia Asia para ir a unos cultos en Jerusalén. Y este era un hombre de dinero, hermano. Tenía la plata, como dijimos ahí, va. Y dice que este venía leyendo el libro de Isaías. Y dice que el Espíritu de Dios le habló a Felipe que fuera y que hablara con él. Y dice que le empezó a explicar Felipe, hermano, empezó a decirle un montón de cosas. Y dice que este hermano, después de que el Felipe como quien dice, Felipe dice que era evangelista, hermano. Dice como que Felipe lo evangelizó, hermano. Y a ver qué le dijo, que ese nomás le dijo, ¿y qué me impide ser bautizado? Aquí hay agua, ¿qué me impide? Como que entendió, hermano. A ver qué le dijo Felipe, que se entendió que tenía que ser bautizado rápido, rápidamente. Entonces él se arrepintió y dice que se bautizó rápido. Podemos ver muchos ejemplos, hermano. Por ejemplo, el carcelero. El carcelero dice que se iba a matar porque miró que Pablo y Silas que estaban las cárceles abiertas, hermano, y porque todos se habían ido. Empezó a decir de que en aquellos tiempos, hermanos, si se les iba un preso a los que estaban ahí de carceleros, los mataban, hermano, o se mataban ellos solos. Entonces este dice que tuvo miedo. Y dice que en la madrugada, hermano, dice que Pablo le dijo, no, hey, no te mates, aquí estamos todos. Dice que después, hermano, en la madrugada, dice que este carcelero sacó a Pablo y a Silas. Y dice que lo llevó a la casa. Y dice que en ese momento, hermano, como que también pasó lo que pasó con el eunuco, hermano. Dice que en ese momento, a ver qué le explicaron esto, hermano, que él dijo, bautíceme. Dice que este carcelero se bautizó él y toda su familia. Como quien dice, va, hermano, no, yo quiero entrar en el reino, hermano. Yo quiero entrar en el reino. Entonces, como que estos entendieron lo que era el bautismo, hermano. Entonces, qué importante es entender lo que es el bautismo, hermano. Porque el bautismo, hermano, no solo nos va a permitir ver el reino, sino que vamos a ingresar a una vida sobrenatural, ¿verdad? Y es que eso es lo bonito, hermano, que nosotros nos movamos en las cosas espirituales, que no solo vengamos y nada más seamos espectadores, que no solamente miremos, sino que también podamos ser parte de lo sobrenatural, hermano. ¿Verdad? Que no seamos solo religión, hermano. Y es que para religión mejor quedémoslos en nuestra casa, ¿verdad? No, tenemos que vivir lo sobrenatural, que cada vez que vengamos a este lugar sintamos la presencia de Dios, hermano, que nos gocemos, que nos alegremos, ¿verdad? En cada reunión. Ese es el evangelio, ese es el verdadero espíritu de la palabra, hermano. Número 4 dice, Dios nos marca la conciencia. Primera de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esta figura ahora mediante la resurrección de Jesucristo os salva no por quitar la impureza de la carne, sino como apelación
de una buena conciencia hacia Dios. Mira, hermano, que nosotros cuando somos bautizados dice que somos, que es sellada nuestra conciencia, hermano. Es como que nos sella, cuando los bautizamos, como que el Dios nos sella, nos marca lo que es nuestra conciencia, hermano, ¿verdad? Usted sabe, hermano, de que cuando uno viene a Cristo, ¿verdad? La conciencia es como un juez. Podemos decir a ciencia cierta que el juez es Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros nos bautizamos, nos somos arrepentidos, nacemos de nuevo, hay algo en nuestra conciencia que cuando hacemos algo malo o hacemos algo bueno, nos está ahí como repumpuñando. Ay, hiciste bueno, Gerson, qué bien, 10 puntos para vos. Pero cuando hacemos algo malo, hermano, empezamos, ¿verdad? Y empieza nuestra conciencia. Hermano, si ya hacemos algo malo y no nos remuerde la conciencia, entonces ahí sí hay problema, hermano. ¿Verdad? Porque deberíamos, hermano. Y deberíamos de que ese juez, un juez justo y verdadero, hermano, ¿verdad? Pero ya, hermano, fíjense que dicen Romanos que el amor de muchos se enfriará por causa del pecado. Entonces, cuando ya no sentimos eso, hermano, hay gente, hermano, que, si usted puede ver, hermano, hay gente que hace tantas atrocidades allá afuera, hermano, que hace esto, que mata, que esa gente, hermano, ya la conciencia ya la tienen, decía Pablo, ya la tienen colapsada, ya no, ellos les da igual si hacen algo malo, hermano, ellos ya no sienten ningún remordimiento. Entonces, pero cuando nosotros somos bautizados, hermano, la conciencia de nosotros es marcada. Entonces ya nosotros, ya cuando hacemos algo malo, ya quedamos como aquellas personas que estábamos hablando del libro de los Hechos. Ya quedamos compungidos en nuestro corazón está compungido ya, porque ya hay un remordimiento, hice algo malo, esto no tenía que haberlo hecho. Y eso hace el bautismo, hermano, nos marca la conciencia, nos marca para que nosotros, a través del Espíritu Santo, hermano, la conciencia de nosotros pueda decir, no, esto está malo. Usted miraba aquellas caricaturas, hermano. ¿Cuántos miraron caricaturas? La de Tom y Jerry, hermano. Hace poco estaba viendo la película de Tom y Jerry. A ese gato le salía el diablito en este lado y el angelito al otro lado, y le decía, hacelo, hacelo. Comete ese ratón, le decía. Y el angelito por el otro lado va diciendo, y eso es, hermano, eso es. Mire, nosotros lo miramos como ¿verdad? Como, caricatura. Pero a veces pasa eso, hermano. Nosotros, la Biblia dice que nosotros tenemos una lucha en lo espiritual con lo carnal, hermano. Cada vez nosotros tenemos una lucha. Y siempre vamos a luchar. Porque cuando nosotros estemos todavía en este cuerpo natural, hermano, vamos a estar luchando con el pecado siempre. Pero qué importante es que cuando nosotros los bautizamos, nuestra conciencia es marcada por parte de Dios. Y esa conciencia, por medio de Dios y del Espíritu Santo, nosotros vamos a saber lo que está bueno y lo que está malo. Y siempre va a estar eso ahí diciendo, ay, hermano, deja de estar viendo películas, deja de estar viendo series, la novela Café con aroma de mujer. Ah, deja de estar viendo eso. Y entonces no, es malo eso, hermano. Sí, va, cuando le quita el tiempo a uno, ¿va, hermano? El tiempo que es de Dios, Dios lo puede quitar, hermano. Puede ser malo. Entonces ya el Espíritu Santo le empieza a hablar a uno, hermano, y no hagas esto, no hagas lo otro. Anda a pedirle perdón. Recibimos la clase del perdón. Anda a pedirle perdón al hermano. Eso no estuvo bueno lo que hiciste. Entonces ya tenemos marcada la conciencia, hermano, y esa conciencia ya nos empieza a trabajar a nosotros. Y ya sabemos por dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Entonces mire que según Pedro 3:21, el bautismo en agua, la primera administración es a nuestra conciencia, hermano. Mire que Pablo decía en 1 Timoteo 4:2, que dice que esta gente tenía cauterizada, hermano. Cuando usted busca en 1 Timoteo 4:2, aquí lo voy a buscar, hermano. 4:2.
Dice, déjenme le busco la versión. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen, mira hermano, cauterizada la conciencia. Pero vamos a leer uno, pero dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y mire que esta palabra cauterizada, hermanos, dice que esta palabra significa marcaron la conciencia como cuando se marcan los ganados, hermano. Como que esta gente ya no tenía remedio ya. Como quien marca el ganado. Entonces mire de que cuando nosotros vamos a la Biblia, hermano, usted sabe que nos marcan la conciencia. Estábamos hablando que el bautismo nos marca la conciencia. Usted sabe que Dios habla de que Él tiene 144,000 marcados, ¿verdad? Con el sello. Pero que también el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice que tiene también gente marcada, hermano. ¿Y a dónde tienen marcado? Dice que lo tienen marcado en la frente. Entonces, imagínense que tenemos que diferenciarlos, hermano, de los que son que el Señor los reprenda del diablo y de los que son de los hijos de Dios, hermano. Entonces, para nosotros diferenciarlos, ¿qué tenemos que hacer? Bautizarnos. ¿Para qué? Para que sea marcada nuestra conciencia. Y así, por medio de eso, nosotros vamos a entender que nosotros ya fuimos marcados. Mire lo que dice el primer, bueno, eso ya lo leímos en primera. Dice, cuando nos bautizamos en agua, vemos como aparte del Espíritu Santo tenemos un juez adentro que es nuestra conciencia. Mire el número 5, dice, el bautismo es un boleto a la resurrección, hermano. Mire qué importante esto, hermano. Esto es muy importante. Dice Romanos 6:4. Por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también seremos en la semejanza de la resurrección. Entonces mire que el bautismo, hermano, es un boleto de resurrección. Y quiero que entienda esto, hermano, ¿verdad? Porque cuando usted cuando usted lo sumerjan completamente, hermano, usted estará muriendo. Estará muriendo, como dice la palabra, junto con Cristo. Pero así como murió, entonces también usted va a resucitar. O sea que cuando usted se bautiza, usted se bautiza, hay un boleto, y ese boleto es el boleto de la resurrección. Entonces el bautismo es un boleto para que nosotros seamos resucitados, para que tengamos una resurrección. Entonces mire, usted más adelante va a ver lo que son los tiempos de resurrección, hermano, ¿verdad? En la clase de los muertos, creo que se llama. Y ahí usted va a ver cuáles son los puntos de resurrección, cuáles son los turnos de resurrección, hermano. Y no es que con esto, hermano, hermano, ¿y cómo está eso ahí? O sea, de que yo no voy a, si no me bautizo, yo no voy a resucitar, no va a haber resurrección para mí. No, hermano, no le estoy diciendo eso. Simple y sencillamente que en ese turno, cuando Jesús venga por su novia, si usted no está bautizado, hermano, no va a ir con la novia. Sí va a resucitar, va a haber una resurrección, pero va a ser en el siguiente turno. ¿Me explico? O sea que no es que no va a haber resurrección para usted, pero cuando nosotros los bautizamos, hermano, estamos siendo muertos con Cristo, pero también estamos siendo resucitados con Cristo. Entonces, cuando Jesucristo venga en el primer turno,
de- cuando venga por su novia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, uno de los turnos de resurrección es cuando Cristo venga con su novia. Y si usted está bautizado, usted se va a ir en el primer turno. Si no está bautizado, hermano, se va a quedar a la gran tribulación. ¿Verdad? Pero eso ya son otros turnos de eso. El pastor lo va a explicar, hermano, en la clase de la resurrección de los muertos. Pero miren lo importante es que nosotros seamos bautizados en Cristo y resucitados en Cristo, hermano. Para que nosotros podamos, el día que venga el Señor Jesucristo por su novia, Él, el primer turno viene por su novia, por su iglesia. Pero hay otro turno, que si no nos hemos bautizado, hermano, vamos a pasar lo que son los 1000 años, que esos son los 1000 años, hermano, que de sufrimiento, hermano. La tierra, que va a haber en la tierra. Entonces, mire lo importante, hermano. Lo importante que es ser bautizado. Por eso, hermano, es que aquel, yo me imagino que el carcelero, me puedo imaginar yo, hermano, que Pablo y Silas le dijeron al carcelero, mira, esto va a pasar si no te bautizas ahorita. Si viene el Señor Jesucristo, no es que no vas a resucitar, pero vas a resucitar en el siguiente turno. Y el otro, el etíope también, va, hermano, el eunuco. Yo me imagino que así le dijeron. Entonces, eso estaban tan desesperados, hermano, que le dijeron, bautízame ahorita. ¿Qué me impide? Aquí hay agua, bautízame. Yo me imagino que le explicaron eso, hermano. Que cuando nosotros somos bautizados, el bautizarnos, hermano, es un boleto a la resurrección. Entonces, qué importante que nosotros seamos bautizados, hermano. ¿Verdad? Así que si a ustedes solo le dijeron, hermano, de que no, el bautizado es para limpiar de pecados, hermano, el bautizarse implica muchas cosas, hermano. Y es necesario que nosotros las veamos a través de la palabra. Entonces, mire que cuando usted no se bautiza, hermano, no hay resurrección. En el día del arrebatamiento, que ese es el turno, el primer turno, el día del arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Cristo, hermano. Entonces, como le digo, usted se va a levantar después, hermano, pero no en el primer llamado, que es el de la novia. Punto número 6, hermano, para culminar. Dice que el bautismo inhabilita el cuerpo del pecado. Sabemos que dice Romanos 6:6, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En la versión de las Américas, hermano, si tiene una llamadita ahí cuando usted lee más atrasito, dice que encontramos que el bautismo reduce la impotencia del pecado. Es decir, que le quita autoridad al cuerpo, hermano. Entonces, ¿qué es el cuerpo del pecado, hermano? El cuerpo del pecado es como que, ¿verdad? Que es el que está produciendo pecado. Es como, podemos poner un ejemplo, hermano, es que como que hay una fábrica, ¿va? Es una fábrica y que esa fábrica produzca pecado todos los días, pero que vengan los de la neva y que le corten la energía. Y que ya no, el mantenimiento está ahí, hermano. Todos los aparatos, la fábrica está ahí, pero no puede seguir trabajando porque no tiene energía, ¿verdad? Es como yo, hermano, yo el barbero, es como que si me quita la energía, hermano, ¿cómo voy a producir dinero? No voy a poder producir. Las máquinas están ahí. Bueno, que ahora hay máquinas recargables, hermano. Pero si no tengo luz, ¿cómo voy a ver? Voy a agarrar como son popos, le voy a dar el pelo al cliente, hermano, ¿verdad? Pero imagínense, entonces, cuando nosotros, hermanos, nos bautizamos, nuestro cuerpo empieza a ser inhabilitado al pecado. Entonces ya nosotros ya dejamos de, como que dice, estar pecando, estar pecando. No es que no pecamos, hermano, pero ya tenemos algo que, como estábamos hablando, que nos marca la conciencia. Entonces, cuando usted ya somos marcados de la conciencia y ya nos bautizamos y el bautismo nos inhabilita al pecado, entonces ya usted
peca, pero ya tiene la conciencia marcada, entonces usted viene y ya tenemos un juez que es el Señor Jesucristo, que es el que está intercediendo por nosotros y cada día tratamos de limpiarnos más y más. Entonces ya este cuerpo, hermano, ya queda como inhabilitado, ¿verdad? No es que no va a pecar, como le digo, hermano, porque aquí todos pecamos, todos fallamos, pero hay una diferencia, hermano, de que ya nosotros tenemos un juez justo que está intercediendo por nosotros. Entonces, qué importante es, hermano, de que nosotros, nuestro cuerpo sea inhabilitado, ¿verdad? Es como decir que tal vez las cosas que nosotros traemos del mundo, hermano, de allá, de aquel lado del mundo, es como que cuando nosotros nos bautizamos, como que eso, hermano, el agua ahoga todo aquello que traemos del mundo, que traemos de las cosas que no son agradables a Dios, como que son ahogadas, hermano, ¿verdad? Cuando nosotros los bautizamos, entonces nuestro cuerpo es inhabilitado, ¿verdad? Ya no mora el pecado, sino que mora Jesucristo en nosotros. Entonces mire que el bautismo, hermano, en agua, en resumidas cuentas, dice, nos marca, es un paso de creyente a discípulo, es una llave al reino de Dios, marca la conciencia, es un boleto para la resurrección, inhabilita el cuerpo de pecado. Entonces todo esto, hermano, hace el bautismo, hermano. Entonces el bautismo no solo es que nos rocíen agua en la cabecita y ya estamos bautizados. No, hermano. El bautismo nos marca como hijos, debemos ser bautizados. Pasamos de creyentes a discípulos. Después nos marcan la conciencia. Después, hermano, nosotros tenemos ese boleto para la resurrección. Todo eso, hermano, es el bautismo. Entonces, mire qué importante es que nosotros seamos bautizados, hermano, ¿verdad? Qué importante es que nosotros seamos bautizados. Más que todo, hermano, para entrar en el reino. Porque cuando nosotros somos bautizados, nacemos de nuevo, solo miramos el reino. Pero cuando somos bautizados con agua y espíritu, nosotros podemos entrar al reino. Y la importancia de la resurrección, hermano, ¿verdad? Qué importante es que seamos bautizados con Cristo para su muerte, pero que también seamos bautizados para su resurrección, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen preguntas, hermano. Si no, pues hasta aquí llegamos y a ponernos la ropa para zambullirnos, ¿verdad? ¿Estamos claros, hermano? ¿Quedó alguna dudita? De igual manera, pues ahí tiene el PDF, hermano, ¿verdad? Porque a veces puede pasar que tal vez no lo, como dice el pastor, va, o no entendieron o quedó todo perfectamente. Entonces ahí está el PDF, hermano, ¿verdad? Para que ustedes también, hermano. Por eso se les manda lo que es el lunes, para que usted lo pueda repasar y pueda entender lo que es el verdadero bautismo. Y más que todo, hermano, cada vez que leamos la palabra, pidámosle revelación al Espíritu Santo, hermano, que Él es el que nos revela toda palabra. Amén. Entonces, vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos, ¿verdad? Perdón, despedidos, no, para que nos vayamos a bautizar. ¿Verdad? Para que se pongan su ropita, los que van a bautizar y para que los podamos bautizar. Amén. Vamos a orar, así como está. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Señor, que nos sea revelado cada vez, cada día tu palabra, mi Dios, para que podamos entender lo que es el bautismo en agua, mi Dios. Señor, ayúdanos cada día, Señor, a poder entender tu palabra, mi Dios, para que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, hemos entendido lo que es el verdadero bautismo, mi Dios. Ayúdanos a cada día, Padre, a tener marcada la conciencia, mi Dios, para que nuestro cuerpo de pecado sea inhabilitado, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy vamos a pasar, mi Dios, de creyentes a discípulos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor,
Gracias porque creemos que esta palabra ha quedado impregnada en nuestros corazones y la vamos a poner en práctica, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, toda la gloria y toda la honra te la damos a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, los espero allá afuera.